Muy buenas noches, amada iglesia, Iglesia Avanza. Bienvenidos a este tiempo tan especial que Dios nos permite hoy nuevamente, por su misericordia, reunirnos a esta hora. Dios ha sido bueno y hasta el día de hoy nos ha sostenido y nos ha permitido permanecer. Y así seguirá sucediendo, porque quien nos sostiene es Dios y en su mano está el control de todo. Así que bienvenidos una vez más, gracias por estar aquí en este momento. Gracias por conectarse desde su casa. Gracias por abrirnos las puertas de su casa para llegar a cada uno de sus hogares, de sus familias y poder llevar la palabra de Dios. Así que le invito para que se disponga, esté atento ahí con la palabra de Dios si desea. Y vamos a continuar entonces con el estudio que hemos venido teniendo desde la semana pasada acerca de las bienaventuranzas, la felicidad, la dicha de la felicidad. Y en esta noche traeremos otro tema, otra palabra que Dios tiene para darnos. Y quiero que juntos estudiemos la palabra de Dios y nos edifiquemos a través de lo que Dios tiene que decirnos a través de la misma. Así que hoy vamos a estudiar un salmo. Hemos estado estudiando los salmos donde hablan acerca de la bienaventuranza. Y en esta ocasión estudiaremos el Salmo 84 o unos versículos mejor de este salmo. Y vamos a leer el Salmo 84, versículo 5 y 6. 5 y 6. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Bienaventurado el hombre que tiene en ti tus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Cuando pasan por el valle de lágrimas, lo convierten en manantial. También la lluvia temprana lo cubre de bendición. Muy bien, con base a este texto vamos a meditar en la palabra de Dios. Y hoy quiero hablar acerca de la dicha de apoyarse en Dios. La dicha de apoyarse en Dios. Es esperanzador saber que la Biblia nos indica cómo experimentar felicidad en medio de un mundo caído. En medio de una situación difícil, la palabra de Dios nos enseña cómo un creyente, un hijo de Dios puede experimentar felicidad cuando pasa por un momento difícil. Normalmente las personas buscan la felicidad en cosas, en personas o incluso puede que en ellos mismos quieran buscar felicidad o alegría. Y la respuesta siempre será la misma, y es que no la encuentran. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque la verdadera felicidad, la dicha, se encuentra en Dios. Si usted intenta ser feliz o experimentar alegría fuera de Dios, tal vez parecerá encontrarla, pero con el tiempo se dará cuenta de que esa alegría o esa dicha no es lo que tú estabas buscando, sino es algo distinto a lo que usted esperaba o creía. Entonces, Dios es el único que puede producir en nosotros alegría. Por lo tanto, esa alegría se da como resultado de obedecer la voluntad de Dios. En otras palabras, si yo quiero ser feliz, tengo que buscar hacer la voluntad de Dios. Y creo que si usted está aquí, frente a esta pantalla, viéndonos, escuchándome, es porque usted desea hacer la voluntad de Dios. Y vamos a adentrarnos en estos versículos a ver qué nos encuentra. En esta ocasión descubriremos cómo experimentamos la alegría en Dios. Y de acuerdo a ese salmo que acabamos de leer, la alegría ocurre cuando nos apoyamos en Dios. Le repito, la alegría ocurre o se da cuando nosotros nos apoyamos en Dios. La Biblia dice: bienaventurado el que tiene en ti sus fuerzas. Oiga eso, bienaventurado el que tiene en ti, en Dios, sus fuerzas. Esto indica que no confiamos en nuestras propias fuerzas, sino en las de Dios. Y ahí es donde está el secreto. Ahí es donde está el detalle. Cuando nosotros colocamos nuestra confianza en Dios, cuando nos apoyamos, cuando descansamos en Él y no en nuestras fuerzas o en nuestra capacidad. La persona que depende de la fuerza de Dios o de la fortaleza de Dios nunca se va a cansar. Nunca sus fuerzas se agotarán. ¿Por qué? Porque las fuerzas de nosotros, del ser humano, son limitadas. En cualquier momento nuestras fuerzas se pueden acabar, agotar. Y entonces podemos flaquear.
En cambio, si nuestra fuerza está en Dios, la fortaleza de Dios nunca se va a agotar. Dios dice que los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Entonces, la felicidad está en apoyarnos en Dios y no en nuestras fuerzas. Es como si supiera que en cualquier situación tendrá la fuerza suficiente para avanzar. Entonces, cuando usted y yo nos apoyamos en Dios, podremos tener la certeza, la seguridad, la convicción que en cualquier circunstancia, sin importar cuál sea, tendremos la fuerza necesaria para enfrentar cada reto o desafío que tengamos. La persona que sus fuerzas las pone en Dios podrá enfrentar entonces cualquier situación. Y podríamos comparar esto con la experiencia de tener el tanque lleno de combustible que nos permite llegar a cualquier destino. Esa es una forma de poder entenderlo, y es que cuando tú tienes el tanque lleno de combustible, tienes la certeza de que puede llevarte al lugar que tú desees. Cuando nosotros colocamos nuestra fuerza o nuestra fuerza depende de Dios, nunca nos vamos a cansar, sino que podemos seguir adelante. En nuestro caminar por este mundo enfrentaremos diferentes desafíos. Muchas veces habrán retos tan grandes que si no fuera porque nos apoyásemos en Dios, terminaríamos rendidos. Y piense cuántas personas ante retos de la vida hoy día están relegados en el camino. ¿Por qué? Porque se apoyaron en sus fuerzas, dependieron de sus fuerzas y en algún momento se agotaron y se cayeron esas fuerzas. Y es que claro, con razón, las fuerzas del hombre son limitadas, pero las de Dios son infinitas. Si mi fortaleza viene de Dios, siempre tendré fuerzas nuevas. Dios renueva nuestras fuerzas cuando nos apoyamos a Él. No importa si usted siente que sus fuerzas se están agotando, que las mías se están agotando, si yo me apoyo en Dios, Él renovará esas fuerzas de tal manera que tendré la capacidad de enfrentar cualquier circunstancia sin sentir que no puedo más. Por el contrario, me sentiré motivado, fortalecido para enfrentar cualquier situación. La otra parte del versículo dice, y en su corazón están sus caminos. Es decir, que no solamente se apoya en Dios, sino que camina en la voluntad de Dios. Quien se apoya en Dios, también camina con Dios o está en los caminos de Dios. Entonces, el apoyarme en Dios implica caminar en su camino, en su voluntad. No es apoyarme en Dios para hacer mi voluntad. No, significa que me apoyo en Dios porque estoy en su voluntad. Es una mezcla maravillosa. Me apoyo en Dios, pero camino en su voluntad. Estoy en el caminar de Él. Entonces, quien se apoya en Dios, también camina con Dios en los caminos de Dios. Con razón es feliz esa persona. Debemos apoyarnos en Dios si queremos también caminar en su voluntad. Si queremos experimentar felicidad, debemos apoyarnos en Dios, pero también caminar en su voluntad. Por ese motivo es que podemos experimentar alegría, porque la fortaleza de Dios nos invade en todo momento. Incluso en los días difíciles vamos a recibir la fuerza de Dios para vencer cualquier adversidad o dificultad, porque nos hemos apoyado en Dios y no en nuestras fuerzas. Además de eso, estamos caminando en sus caminos. Entonces, cuando caminamos en la voluntad de Dios, apoyándonos en Dios, podemos experimentar plenitud, alegría, porque ese es el resultado de apoyarme en Dios. Ese es el resultado de caminar en la voluntad de Dios. Recibiré esa alegría de estar caminando y apoyándome en Él. El verso 6 explica lo que ocurre cuando la persona
que se apoya en Dios pasa un momento difícil. Mire lo que dice el versículo 6. Y ese versículo 6 dice de la siguiente manera: cuando pasan por el valle de lágrimas, lo convierten en manantial. Poderoso. Cuando pasan por el valle de lágrimas, lo convierten en manantial. Y está hablando acerca de una experiencia difícil, por un momento de quizás de dolor, donde tal vez nos toque llorar. Pero cuando estemos en ese momento, dice que quien se apoya en Dios convertirá ese valle en un momento especial de alegría. ¿Por qué? Porque se ha apoyado en Dios. El valle de lágrimas lo convierte en un manantial y la lluvia tardía lo cubre de bendición. La Biblia está utilizando una figura de que ese valle, que es un lugar de dificultad, lo va a convertir en un lugar de bendición, en un manantial. Y la lluvia tardía, la lluvia que se demora en llegar, vendrá y será una lluvia de bendición. Lo que nos quiere decir el pasaje es que quien se apoya en Dios, aún en los momentos difíciles, va a experimentar el poder de Dios de tal forma que se va a convertir en una bendición. Es decir, que quien se apoya en Dios y camina en su voluntad, los tiempos difíciles se van a convertir en tiempos de bendición, tiempos de crecimiento. Podrá avanzar donde otros no logran hacerlo. Y todo eso porque se ha apoyado en Dios. Impresionante. Este salmo es maravilloso. Entonces, ¿quién no será feliz a saber que incluso en medio de los momentos más difíciles tendrá la fortaleza de Dios para vencer? Y además podrá convertir esos momentos en grandes bendiciones. Diferente o distinto a las personas que no se apoyan en Dios, que de esos momentos posiblemente no salen los resultados esperados. Pero quien se apoya en Dios, aún los momentos difíciles, Dios los convierte o saca de ellos cosas que nos van a beneficiar después. Todo por apoyarnos en Dios. Si hoy sientes que no tienes fuerzas, si hay una situación difícil por la que estás pasando, acércate a Dios y dile que necesitas su fortaleza. No sigas más luchando solo, no sigas intentándolo en sus fuerzas. Yo quiero invitarle para que usted hoy le pueda decir a Dios: Señor, no lo haré más en mis fuerzas, no batallaré más en mis fuerzas, lo haré en tus fuerzas, porque tus fuerzas son infinitas, las mías son limitadas. No en vano el apóstol Pablo dijo: el poder de Dios se perfecciona en medio de la debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué impresionante que la debilidad Dios la utiliza para mostrar su poder. Por eso hay felicidad, hay dicha en quien se apoya en Dios. Si las cosas no van bien en su familia, corre a los brazos de Dios y deja que su fortaleza invada todo su ser. En Dios encontramos la fortaleza para seguir, incluso cuando no tienes fuerzas para seguir. Si hoy te encuentras así, si hoy te sientes así y piensas que no puedes más o sientes que no das más, ven, acércate a Dios, que Él es una fuente inagotable de fortaleza y renovará tus fuerzas. Y de repente, de un momento a otro, esa debilidad desaparecerá y empezarás a sentir fuerzas para continuar en este transitar por el camino. Si te has alejado de Dios, por otro lado quiero decirte, si te has alejado de los caminos de Dios, regresa a Él. Ven a los brazos del Señor. Allí encontrarás, vas a experimentar renovación, refrigerio para su vida y fortaleza para seguir avanzando. Recuerde que el Salmo dice: y anda en los caminos de Dios. Si usted que me está viendo se ha apartado de Dios, se ha alejado de Dios, hoy es el momento para volverse a Dios y experimentar la alegría, la fuerza que solo Él le puede dar a cada uno de nosotros. Lo invito a inclinar su rostro y a pedir en oración que Dios renueve tus fuerzas.
Padre bueno, en esta noche vengo delante de ti. Señor, yo reconozco que sin ti no puedo, que sin ti no soy capaz, que separado de ti nada soy, pero vengo a ti que eres mi Padre. Sus brazos están abiertos y hoy vengo, hoy corro a ti para que me abraces, para que me des fuerzas, para que me ayudes a vencer, que me des las fuerzas que necesite para seguir avanzando. En el nombre de Jesús, oro dándote muchas gracias. Amén y amén. Amada iglesia Avanza, gracias por escucharnos. Amigo, usted que nos ha visto, gracias por esperar hasta este momento. Si este video, si esta reflexión ha sido de bendición, le invito para que al finalizar lo comparta. Compártalo porque alguien puede estar necesitando de esta palabra. Dios les bendiga y que tengan un excelente resto de noche. Un abrazo para todos.